En la escala logarítmica anterior, determine cuántas magnitudes es mayor el valor de D que el valor de C. Observe cómo el valor de D es 10 al cuarto, y el valor de C es 10 al segundo. Comencemos repasando cómo determinamos el orden de magnitud. Si se nos dan las cantidades A y B, usamos la siguiente fórmula para determinar cuántos órdenes de magnitud A es mayor que B. La diferencia en orden de magnitud es igual al logaritmo común de A dividido por B. Para comprender el significado de esto, si una cantidad es 10 o 10 a la primera veces mayor que otra cantidad, es un orden de magnitud mayor. Si una cantidad es 100 veces o 10 a la segunda vez es mayor que otra cantidad, es 2 órdenes de magnitud más grande. Observe cómo el orden de magnitud es igual al exponente en 10. Recuerde que los exponentes son logaritmos. Volviendo a nuestro ejemplo, la diferencia en el orden de magnitud será igual al logaritmo común del valor de D dividido por el valor de C. El valor de D es 10 para el cuarto, y el valor de C es 10 para el segundo. Sigamos adelante y simplifiquemos este cociente. Las bases son las mismas y estamos dividiendo, y por lo tanto, restamos los exponentes. Esto es igual al registro común de 10 elevado a la potencia de 4 menos 2, que serían 2, entonces 10 al cuadrado. Debido a que este cociente es 10 al cuadrado, esto nos dice que 10 al cuarto es 10 al segundo, o 100 veces mayor que 10 por segundo, y el valor de este registro común nos da la diferencia en el orden de magnitud. Ahora podríamos escribir esto en la calculadora, pero debido a que este es un registro común y tenemos 10 al segundo aquí, evaluaremos esto a mano. Si dejamos que x sea igual a la diferencia en el orden de magnitud, podríamos decir que x es igual al logaritmo común de 10 al segundo. Si no reconocemos el valor de x aquí, podríamos escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Repasemos rápidamente cómo hacemos esto. Si tenemos una base logarítmica b de c igual a, la ecuación exponencial equivalente sería ba igual a c, donde b es la base, a es el exponente, y c es el número. Debido a que tenemos un registro común, sabemos que esta es la base del registro 10, por lo que la ecuación exponencial equivalente sería 10 elevada a la potencia de x debe ser igual a 10 a la segunda. Otra forma de formar esta ecuación exponencial es comenzar con la base y trabajar alrededor del signo igual. Tendríamos 10 a la x debe ser igual a 10 al cuadrado. Ahora mirando la ecuación exponencial, debido a que las bases son iguales y son iguales, los exponentes deben ser iguales y, por lo tanto, x debe ser igual a 2. Por lo tanto, esto nos dice el valor de D es 2 órdenes de magnitud mayor que el valor de C. The value of C. Debido a que D es 2 órdenes de magnitud mayor que el valor de C, esto nos dice que D es 100 veces mayor que el valor de C. Veamos un segundo ejemplo. La misma pregunta, pero ahora se nos pide determinar cuántas magnitudes es C más grande que B. Observe que el valor de C es 10 para el segundo, y el valor de B es 10 para el negativo. La diferencia en el orden de magnitud será igual al logaritmo común del valor de C, que es 10 al segundo dividido por el valor de B, que es 10 al negativo. Sigamos adelante y simplifiquemos este cociente. Tenemos el registro común de 10 elevado a la potencia de 2 menos 1 negativo que se convierte en 2 más 1 que es 3. Esto nos dice que C es 10 al tercero o 1000 veces más grande que el valor de B. Pero el logaritmo común de 10 a la tercera nos da una diferencia en el orden de magnitudes. Nuevamente, si dejamos que x sea igual a la diferencia en el orden de magnitudes, tendríamos que la ecuación de registro x es igual al registro común de 10 a la tercera. Debido a que tenemos un registro común, esta es la base del registro 10. Nuevamente, si no reconocemos que el valor de x va a ser 3, escribiríamos la ecuación exponencial equivalente, que sería 10 elevado a la potencia de x es igual a 10 al tercero. Si tenemos 10 para la potencia de x es igual a 10 para del tercero, porque estos son iguales y las bases son las mismas, los exponentes deben ser los mismos y, por lo tanto, sabemos que x es igual a 3.
Esto nos dice que el valor de C es de 3 órdenes de magnitud. Mayor o mayor. Then, Que el valor de B. Espero que hayas encontrado esto útil.